El complejo tema de las relaciones familiares en la vejez resuena profundamente en el corazón de muchos padres ancianos, sobre todo cuando estos padres se enfrentan a la difícil decisión de vivir o no con sus hijos tras la jubilación. A primera vista, esta elección puede parecer sencilla, pero en realidad está envuelta en una serie de matices emocionales y retos prácticos que afectan tanto a los padres como a los hijos. Para algunas familias, la idea de compartir el hogar con los padres ancianos suena como una forma de reforzar los lazos familiares y garantizar que reciban los cuidados que necesitan en esta etapa de la vida. Sin embargo, la realidad suele ser más complicada de lo que parece a primera vista. Lo que al principio puede parecer una solución acogedora y práctica para la vida cotidiana puede, con el tiempo, convertirse en un escenario de continuos sacrificios. En el proceso, las personas mayores empiezan a cuestionarse su propia independencia y el bienestar que esperaban mantener en esta fase de la vida, que debería estar marcada por la serenidad y la tranquilidad. En lugar de ser un periodo de calma, en el que deberían reinar la paz y el descanso, surge la necesidad de reflexionar profundamente sobre lo que realmente significa vivir una vida plena durante la vejez. La decisión de irse a vivir con los hijos va más allá del simple hecho de compartir un espacio físico. Tiene implicaciones emocionales, psicológicas y prácticas que afectan directamente a la calidad de vida de padres e hijos. Con este telón de fondo, les invito a examinar más de cerca las consecuencias de esta elección, que es una realidad para muchas familias en todo el mundo. Recuerdo a una querida amiga mía llamada Lea. Tras la pérdida de su marido, tomó la decisión de irse a vivir con su hijo menor, Carlos. Durante la mayor parte de su vida, Lea se dedicó por entero a su familia. Crió a sus hijos con todo el amor, el cuidado y la dedicación que una madre puede ofrecer. Cuando su marido enfermó, estuvo a su lado todos los días, sin quejarse, ofreciéndole todo el apoyo que pudo. Pero tras su muerte, Lea empezó a sentir un enorme vacío en su vida. Pensando en cómo llenar ese vacío, creyó que estar más cerca de Carlos y de sus nietos sería la mejor manera de encontrar sentido a su vida. Estar cerca de la familia será bueno para todos, dijo con una cálida sonrisa, mientras preparaba sus maletas llenas de esperanza. Lea veía el traslado como una oportunidad de volver a conectar con su familia, de participar más activamente en la vida de sus nietos y también de ayudar a Carlos y a su mujer, Marina, en las tareas cotidianas. La perspectiva de reintegrarse en una familia unida y presente era lo que más la motivaba. Durante los primeros meses, todo parecía perfecto. La casa de Carlos era grande y espaciosa, y los nietos estaban encantados de tener a su abuela tan cerca. La interacción diaria parecía reforzar los lazos familiares y Lea se sentía útil, ayudando en las tareas domésticas, cuidando a los niños y preparando las comidas. Creía que estaba contribuyendo positivamente a la vida familiar. Antes de continuar, no olvides darle me gusta al vídeo si te ha gustado y suscribirte al canal para no perderte los mejores contenidos sobre cómo transformar tu vida y atraer más prosperidad. Ahora, continuemos. Lea asumió muchas responsabilidades en casa, sintiéndose valorada y necesitada. Cuidaba de la casa, preparaba la comida y pasaba tiempo de calidad con sus nietos, lo que le daba una sensación de propósito y realización. Sin embargo, con el paso de los días, Lea empezó a darse cuenta de que la situación estaba cambiando poco a poco. Lo que antes eran pequeñas tareas y ayudas esporádicas, pronto se convirtió en una pesada rutina de responsabilidades diarias. El motivo principal de su traslado, que era buscar compañía y apoyo emocional, se perdió, y se encontró asumiendo un papel que no había planeado, el de cuidadora no oficial. Las tranquilas tardes que Lea había soñado dedicar a la lectura, los paseos por el parque y los momentos de introspección fueron rápidamente sustituidas por largas listas de tareas pendientes. Con cada nuevo día,
su carga de responsabilidades aumentaba, mientras que el tiempo que tenía para dedicarse a sí misma disminuía. Carlos, cada vez más ocupado con su trabajo, pedía a menudo a Lea que recogiera a los nietos del colegio o se ocupara de otras actividades cotidianas. «Mamá, ¿puedes recoger a los niños hoy?», le preguntaba. Incluso cuando estaba cansada, Lea siempre respondía con una sonrisa, sin mostrar nunca su agotamiento. Con el tiempo, la soledad empezó a crecer en su interior de una forma que no había previsto. Irónicamente, aunque estaba rodeada de gente, Lea se sentía cada vez más sola. Vivir a diario con su familia no le aportaba el consuelo emocional que esperaba. Por el contrario, esta nueva rutina empezó a pesarle como una carga emocional, algo que nunca había imaginado que experimentaría. Las conversaciones con Carlos y Marina, que al principio eran frecuentes y afectuosas, se volvieron cada vez más breves y se limitaron a cuestiones prácticas y organizativas. Lea empezó a darse cuenta de que su presencia, aunque útil, ya no era apreciada como ella había imaginado. Poco a poco, Lea se sintió invadida por un sentimiento de desilusión. El sueño de una vejez plena, tranquila y rodeada de afecto parecía cada vez más lejano. Empezó a preguntarse si el continuo sacrificio de sus propias necesidades y deseos merecía realmente la pena para estar cerca de su familia. Las esperanzas que Lea había depositado en una convivencia armoniosa y gratificante empezaron a desmoronarse. Fue entonces cuando comenzó a reflexionar sobre la posibilidad de buscar alternativas, algo que realmente pudiera colmar sus deseos y proporcionarle la paz y la tranquilidad que tan desesperadamente buscaba en esta etapa de su vida. Los primeros signos de descontento aparecieron de forma sutil, casi imperceptible, como pequeñas grietas en una estructura sólida. Al principio, Lea creía que era natural que Carlos y Marina le pidieran ayuda con las tareas domésticas y el cuidado de los nietos. Siempre había sido una madre abnegada y estaba dispuesta a contribuir. Al fin y al cabo, veía su presencia en la casa como una forma de ayudar. Con el tiempo, sin embargo, estas peticiones empezaron a ser más frecuentes y exigentes. Lo que antes era una ayuda ocasional, se convirtió en una obligación diaria. Lea empezó a darse cuenta de que sus responsabilidades aumentaban constantemente, mientras que el tiempo que podía dedicarse a sí misma disminuía. La situación empeoró cuando empezó a sentir que su presencia, en lugar de ser apreciada, se estaba convirtiendo en una molestia para los demás. Con el paso de los años, la relación entre madre e hija, antes basada en el afecto y el respeto mutuo, empezó a cambiar de una forma que Lea nunca había esperado. Los gestos de afecto y gratitud que solían intercambiarse con tanta naturalidad y frecuencia fueron dando paso a peticiones cada vez más impersonales e incluso a exigencias disfrazadas de amables peticiones. «Mamá, ¿podrías ir hoy al mercado?», le preguntaba Marina a Lea, pero el tono ya no era el de una petición cariñosa, sino algo que sonaba más a obligación que tenía que cumplir. Poco a poco, sin darse cuenta, Lea fue asumiendo cada vez más responsabilidades en la casa, hasta convertirse prácticamente en la responsable de todo el funcionamiento del hogar. Carlos y Marina empezaron a depender de ella para realizar tareas que ellos mismos no tenían tiempo, ganas o deseo de hacer. Y así, lo que debería haber sido una convivencia agradable y armoniosa entre la familia, acabó convirtiéndose en una rutina extremadamente agotadora para Lea. Su papel de madre nutricia, que debía ser fuente de amor y conexión, empezó a confundirse con el de criada, sin reconocimiento ni remuneración alguna. Esta nueva dinámica en la casa pesaba cada vez más sobre los hombros de Lea. Las pequeñas frustraciones y molestias de la vida cotidiana se amontonaban en su mente, creando una tensión constante entre ella y los demás miembros de la familia. Lo que antes era solo una sensación de cansancio, se convirtió poco a poco en una pesada carga emocional de la que ya no podía deshacerse.
Lea se sentía atrapada en una rutina que nunca habría elegido para sí misma. Sus propias necesidades, deseos y sueños eran constantemente dejados de lado, mientras ella vivía para cumplir las exigencias de los demás. La falta de reconocimiento por todo el trabajo que hacía, sin que nadie mostrara gratitud, empezó a erosionar el entusiasmo que había sentido cuando se mudó con Carlos. Cada tarea realizada sin un simple gracias y cada petición hecha de forma fría y desconsiderada dejaban profundas cicatrices en el corazón de Lea, que sufría en silencio. La casa, que en teoría debía ser un remanso de paz y seguridad, empezó a parecerle a Lea más bien una cárcel, donde poco a poco se iban destruyendo su autonomía y su dignidad. Todo el proceso estaba dejando profundas cicatrices emocionales. Lea empezó a sentir que su propia identidad estaba desapareciendo, como si se estuviera convirtiendo en una mera sombra, alguien que estaba ahí para servir a los demás, sin ningún valor propio. El amor y el afecto que siempre había sentido por Carlos, Marina y los nietos empezaron a ser sustituidos lentamente por un sentimiento de dolor, resentimiento y tristeza. Se dio cuenta de que, en lugar de unir a la familia, esta convivencia forzada estaba creando barreras emocionales que, si no se rompían, podían llegar a ser insalvables en el futuro. Desacuerdos y pequeños conflictos, al principio casi imperceptibles, empezaron a convertirse en verdaderas grietas en la relación familiar. Lo que antes parecía una relación inquebrantable, estaba ahora al borde del colapso. Un día, Lea se dio cuenta de que algo tenía que cambiar. Sus noches, que antes habían sido momentos de descanso y tranquilidad, se habían convertido en largas horas de reflexión e insomnio. Tumbada en la cama, repasaba mentalmente las fases de su vida en las que era más feliz, cuando tenía plena libertad para tomar sus propias decisiones. Lo que empezó como una leve molestia se convirtió en una angustia profunda y constante. Empezó a preguntarse si, al irse a vivir con Carlos, no había renunciado a algo mucho más valioso de lo que imaginaba: su independencia, su identidad y, sobre todo, su propia felicidad. La sensación de estar viviendo una vida que no era la suya empezó a pesar cada vez más en su mente. Estos pensamientos iban acompañados de una creciente sensación de vacío y pérdida. Lea empezó a preguntarse si esa era realmente la vida que quería para sí misma. Se dio cuenta de que se había distanciado completamente de las pequeñas cosas que le habían dado alegría y satisfacción en el pasado. Cosas sencillas, como pasear sola por el parque, leer sus libros favoritos o simplemente tener la libertad de decidir cómo quería pasar el día, se habían convertido en recuerdos lejanos. El papel que había asumido en casa de Carlos la estaba alejando de su propia esencia y, con el tiempo, Lea empezó a darse cuenta de que si se quedaba allí, no sería bueno ni para ella ni para la gente a la que quería. Por muy tentadora que fuera la idea de dejarlo todo atrás y empezar de nuevo su vida en otro lugar, tomar esta decisión no fue fácil para Lea. Sabía que, al elegir la independencia, tendría que alejarse de sus nietos, y esto la entristecía profundamente, ya que eran una gran fuente de felicidad para ella. Sin embargo, Lea también sabía que para ser la madre y abuela que su familia necesitaba, tenía que estar en paz consigo misma ante todo. Y para encontrar esa paz necesitaba recuperar su independencia y retomar el control de su propia vida. Los recuerdos de su vida antes de irse a vivir con Carlos empezaron a invadirla. Recordaba cómo, incluso después de la pérdida de su marido, conseguía encontrar la alegría en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Rodeada de amigos, actividades y momentos que realmente la llenaban, Lea era capaz de sentirse plena y realizada. La idea de volver a su ciudad natal, donde estaban arraigadas sus raíces y donde sabía que podía ser ella misma de verdad, empezó a tomar forma en su mente. Lea se dio cuenta por fin de que su felicidad no dependía de estar constantemente cerca de su familia,
sino de encontrar un sano equilibrio entre el amor a sus hijos y el cuidado de sí misma. Ante esta situación, Lea tomó una valiente decisión. Para preservar su dignidad, su salud emocional y su bienestar, tenía que adoptar una postura firme. Aunque sabía que no sería fácil comunicar su decisión a Carlos y Marina, Lea se dio cuenta de que era la única manera de recuperar el control de su vida. Ya no quería ser una presencia invisible en la casa de su hijo, realizando tareas y obligaciones sin ser vista. Lea quería retomar las riendas de su propio futuro, aunque eso significara enfrentarse de nuevo a la incertidumbre y a los retos de una nueva vida. Con esta decisión clara en su mente, Lea empezó a organizar los siguientes pasos de su nuevo viaje. Sabía que para encontrar su verdadera felicidad y recuperar su identidad, necesitaba valor para afrontar los cambios que se avecinaban. La verdadera felicidad solo la alcanzaría si era lo bastante valiente para elegir lo que realmente era mejor para ella. Decidida a recuperar el control sobre su propia vida, Lea pasó semanas reflexionando sobre su situación hasta que por fin reunió toda su fuerza interior para comunicar a su familia su decisión. Sabía que ese momento sería difícil, pero también sabía que era necesario para su bienestar. Así que una mañana tranquila, mientras el olor a café recién hecho entraba en la habitación, decidió que era el momento adecuado. Llamó a Carlos y a Marina para una charla importante, con el corazón acelerado y las manos un poco temblorosas. El peso de las palabras que iba a decir hacía que cada latido de su corazón resonara en sus oídos. Sin embargo, cuando por fin empezó a hablar, sus palabras salieron con una calma inesperada, como si, de alguna manera, su mente ya estuviera en paz con la decisión que había tomado. He estado pensando mucho sobre mi vida últimamente, comenzó Lea, con voz firme pero suave al mismo tiempo, mientras sus ojos se encontraban con los de Carlos. Creo que ha llegado el momento de seguir mi propio camino. Siento que necesito volver a mi casa, a mi vida, donde pueda encontrar la paz y la autonomía que dejé atrás. El silencio que siguió fue profundo, casi palpable. Carlos y Marina intercambiaron miradas confusas, tratando claramente de procesar lo que acababan de oír. El ambiente, antes acogedor por el aroma del café y la tranquilidad matinal, parecía ahora cargar con una tensión invisible. «Pero mamá, ¿estás segura de que esto es lo que quieres?», preguntó Carlos con voz preocupada. «Los niños te echarán mucho de menos, ya lo sabes. Les encanta pasar tiempo contigo, y tú siempre has estado tan presente». Lea respiró hondo. Sabía que esta conversación sería difícil, que las palabras de Carlos le llegarían al corazón, pero también sabía que tenía que ser firme. Era un momento crucial en su vida, un punto de inflexión, y no podía dejar que el miedo o la culpa le impidieran seguir adelante. «Te comprendo, Carlos», le dijo, con una leve sonrisa en los labios, tratando de calmar a su hijo. «Quiero mucho a mis nietos, y siempre estaré aquí para ellos cuando me necesiten. No se trata de abandonarlos de ninguna manera, pero también tengo mis propias necesidades. Necesito volver a encontrarme a mí misma. Necesito hacer lo que me hace feliz. Si no lo hago ahora, tengo miedo de perderme por completo, y esa es una sensación que da miedo». Marina, que hasta ese momento había permanecido en silencio, escuchando atentamente, finalmente habló. Miró a Lea con ojos comprensivos, como si por fin empezara a darse cuenta de la profundidad de su decisión. «Te echaremos mucho de menos», dijo Marina, con voz suave, «pero queremos que seas feliz, que encuentres la paz que buscas. Y si volver a tu casa es lo que te va a dar eso, entonces es lo que tienes que hacer». Estas palabras de apoyo fueron como un bálsamo para el corazón de Lea. Sabía que era la decisión correcta, pero oírlo de su propia familia, sentir que la comprendían y la apoyaban, fue un alivio inmediato. Por primera vez en mucho tiempo, Lea sintió que la comprendían de verdad. Cuando llegó el día de partir,
El corazón de Lea se llenó de una mezcla de emociones contradictorias. Mientras empaquetaba sus cosas en maletas y cajas, un profundo sentimiento de tristeza se mezclaba con un entusiasmo casi infantil. Dejar la casa de Carlos, el lugar donde había pasado tantos momentos felices con su familia, era doloroso. Pero al mismo tiempo, la perspectiva de volver a su propia casa, donde podría vivir según sus propias reglas y redescubrir quién era realmente, la llenaba de renovada esperanza. Cuando por fin llegó a su destino, la ciudad que siempre había sido su hogar, algo dentro de Lea pareció liberarse. El peso que había cargado sobre sus hombros durante tanto tiempo, la silenciosa responsabilidad que había asumido a lo largo de los años, parecía haber desaparecido. Al abrir la puerta de su antiguo hogar, un lugar lleno de recuerdos, fue recibida por un silencio acogedor, una especie de paz que no había encontrado en mucho tiempo. Aquel lugar, con sus paredes familiares y su olor a hogar, era su refugio, su espacio seguro. Y la libertad que sintió al entrar fue casi indescriptible, una sensación de renovación que la invadió por completo. En los días siguientes, Lea empezó a redescubrir la vida que había dejado atrás. Reanudó sus paseos matutinos, algo que siempre la había alegrado, pero que había abandonado con los años. Se reencontró con viejos amigos a los que hacía tiempo que no veía, e incluso se aventuró en nuevas aficiones, cosas que siempre había querido probar, pero que nunca había tenido el tiempo o el valor de hacer mientras vivía con su familia. Con cada pequeño logro, con cada paso hacia su independencia, Lea sentía que su confianza crecía. Sabía que había tomado la decisión correcta. Se sentía más viva, más conectada consigo misma de lo que se había sentido en años. Aunque sabía que esta nueva etapa de su vida no estaría exenta de dificultades, estaba preparada para afrontarlas con la serenidad de quien por fin ha tomado las riendas de su propio destino. La libertad que antes parecía un sueño lejano, ahora formaba parte de su rutina diaria, y Lea estaba decidida a disfrutar cada momento de este nuevo viaje de redescubrimiento y autoconocimiento. Mantener el equilibrio en las relaciones familiares puede ser una tarea compleja, sobre todo cuando se trata de convivir con padres ancianos e hijos adultos. La historia de Lea es un claro ejemplo de cómo un acercamiento excesivo puede generar distancias emocionales y tensiones que antes no existían. Al decidir volver a su propia casa, Lea no solo buscaba su independencia, sino que también reconocía la importancia de preservar una relación sana con su familia. La separación física, contrariamente a lo que muchos podrían pensar, no significa distanciamiento emocional. Al contrario, puede ser la clave para fortalecer los lazos familiares. Cuando cada miembro de la familia vive en su propio espacio, las visitas se vuelven más significativas, verdaderos momentos de conexión, sin las tensiones cotidianas que puede provocar la convivencia constante. Encontrar este equilibrio entre cercanía y distancia permite a todos vivir plena y genuinamente. Aunque los hijos adultos valoran profundamente la presencia de sus padres, también necesitan espacio para construir sus propias vidas, criar a sus hijos y fortalecer sus propias relaciones. Del mismo modo, los padres mayores necesitan un entorno en el que puedan mantener su autonomía, continuar con sus aficiones y las actividades que les hacen sentirse vivos. Cuando se logra este equilibrio, las relaciones familiares adquieren una nueva profundidad. La añoranza que provoca la distancia hace que los reencuentros sean más especiales, y el afecto y el respeto entre todos se fortalecen. Ahora, cuando Lea visita a Carlos y a su familia, esos momentos están llenos de alegría, afecto y respeto mutuo. Y Lea sabe que está allí no porque tenga que estar, sino porque ha elegido estar, lo que hace que cada momento compartido sea aún más valioso. Lea fue acogida calurosamente por su familia, que la recibió con cariño, reconociendo que su presencia
Era un regalo valioso y no una carga. Esta nueva dinámica familiar, que valora el equilibrio y la armonía, transforma cada encuentro en una experiencia especial y significativa, fortaleciendo los lazos familiares de forma saludable. El equilibrio en las relaciones familiares es fundamental, ya que favorece una convivencia armoniosa en la que cada miembro tiene la oportunidad de crecer y evolucionar individualmente, respetando su propia identidad. Esto, a su vez, ayuda a los padres a mantener su autoestima e independencia durante la vejez, mientras que sus hijos, al observar este comportamiento, empiezan a valorar el tiempo y el espacio que comparten desde una nueva perspectiva. Lea se dio cuenta de que, cuidando de sí misma, no solo protegía su bienestar mental y emocional, sino que también revitalizaba la conexión con su hijo y sus nietos. Aunque la búsqueda de este equilibrio suele ser difícil de alcanzar, es esencial para el bienestar general de todos los implicados y para preservar unas relaciones familiares sanas y felices. El sacrificio continuo, cuando se lleva al extremo, puede convertirse en una trampa perjudicial, especialmente para los padres mayores que, en su intento de proteger y apoyar a sus hijos, acaban ignorando sus propias necesidades y deseos, que también son importantes. En su afán por ayudar a Carlos y a su familia, Lea llegó a un punto crítico en el que dejó de lado todo lo que realmente le producía alegría y satisfacción. Creía que renunciando a sus propios deseos y anhelos, estaba cumpliendo correctamente su papel de madre. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que ese camino la llevaba a una profunda insatisfacción, que se traducía en una importante pérdida de identidad. Lo que empezó como un gesto genuino de amor y dedicación acabó convirtiéndose en resentimiento, no porque le faltara afecto hacia sus hijos, sino porque sentía que estaba sacrificando su propia esencia e individualidad en aras de lo que consideraba sus obligaciones como madre. Cuando los padres se dedican en cuerpo y alma a satisfacer las necesidades de sus hijos, ignorando sus propios deseos y aspiraciones, corren el riesgo de distanciarse de lo que les hace únicos y felices. Con el tiempo, esta renuncia constante puede conducir a un sentimiento de vacío existencial, como si la vida hubiera perdido parte de su sentido y propósito. Lea observó cómo esta transformación se manifestaba en su propia existencia. Poco a poco, dejó de leer los libros que tanto le gustaban, dejó de participar en los grupos sociales que la atraían e incluso dejó de cuidarse como solía hacerlo. Todo ello en nombre de un sacrificio que, aunque hecho con la mejor de las intenciones, empezó a drenar su energía y su alegría de vivir. Como consecuencia de este comportamiento, Lea empezó a experimentar cierta amargura en su vida, no por la falta de reconocimiento o aprecio de sus hijos, sino por la creciente sensación de que había perdido algo valioso, su verdadera esencia. Es crucial tener en cuenta que el autocuidado no debe verse como un acto de egoísmo, sino como una necesidad fundamental para mantener la salud física, mental y emocional. Como dice el conocido proverbio, no se puede dar lo que no se tiene. Para que los padres sigan siendo un pilar firme y seguro para sus hijos, es esencial que garanticen la satisfacción y el respeto de sus propias necesidades emocionales, físicas y mentales. Al elegir por fin dar prioridad a su propio bienestar, Lea no solo recuperó su entusiasmo por la vida, sino que se convirtió en una madre y abuela más presente y realizada, capaz de ofrecer lo mejor de sí misma sin sentirse abrumada o culpable. La historia de Lea es un poderoso recordatorio de que es esencial equilibrar el cuidado de los demás y el cuidado de uno mismo para lograr una salud emocional óptima y mantener unas relaciones familiares sanas y satisfactorias. El sacrificio es, sin duda, una parte inherente del viaje de la paternidad, pero no debe comprometer la felicidad y el bienestar personales. Cuando los padres se permiten vivir su vida plena y auténticamente, no solo obtienen importantes beneficios personales, sino que también demuestran a sus hijos la importancia de vivir de forma verdadera y armoniosa.
Al fin y al cabo, alcanzar la felicidad y sentirse realizado no solo es un derecho de todos, sino también la base fundamental para construir un entorno familiar afectuoso y armonioso. La experiencia de Lea pone de relieve la importancia crucial de mantener la independencia durante la vejez, ya que a medida que envejecemos, a menudo se espera que renunciemos a nuestras necesidades y deseos personales en beneficio de la familia, especialmente en favor de los hijos. Sin embargo, la experiencia de Lea ilustra claramente que conservar la independencia y mantener la identidad personal son esenciales para llevar una vida plena y gratificante. Su decisión de abandonar la casa de su hijo y volver a su propio hogar no fue solo un cambio de residencia, sino una poderosa afirmación de su dignidad y una elección deliberada de dar prioridad a su propia satisfacción y calidad de vida. La autonomía en la vejez no implica distanciarse o dejar atrás los lazos familiares, sino encontrar el equilibrio adecuado, en el que tanto padres como hijos puedan disfrutar plenamente de sus vidas sin tensiones innecesarias ni cargas emocionales que puedan poner en peligro la relación. Lea ha descubierto así que, al dar prioridad a su propio cuidado y bienestar, se ha convertido en una madre y abuela más atenta y feliz, capaz de disfrutar plenamente del tiempo con su familia, sin la presión emocional que supone renunciar a sí misma. Este equilibrio es lo que facilita el fortalecimiento de los lazos familiares, permitiendo a todos compartir momentos de alegría y complicidad, respetando al mismo tiempo las individualidades y necesidades de cada uno. El viaje de Lea nos enseña, por tanto, que cuidarnos a nosotros mismos es esencial para fortalecer las relaciones familiares, creando un entorno en el que todos se sientan valorados y queridos. Fortalecer los lazos familiares que se basan en el respeto mutuo y el aprecio de la individualidad de cada miembro de la familia es una tarea sumamente importante. Para quienes atraviesan situaciones similares, es esencial recordar que la búsqueda de la autonomía no debe verse como un acto de egocentrismo, sino como una demostración de amor propio y de respeto por la propia trayectoria vital. Es esencial que cada persona se mantenga activa, desarrolle intereses que le sean personales y se asegure de tener su propio espacio en su rutina. Estos factores son cruciales para alcanzar una vejez equilibrada y satisfactoria. Por ello, le invito a considerar sus propias necesidades emocionales y físicas y a tomar las riendas de su vida, eligiendo acciones que contribuyan a su satisfacción personal y a la calidad de su vida. Si es necesario, no dudes en compartir con los tuyos los sentimientos que tienes y las aspiraciones que te gustaría cumplir. La verdadera felicidad, como ya hemos aprendido de la historia de Lea, proviene de vivir en armonía con nuestras propias necesidades, equilibrando de forma saludable las obligaciones que tenemos hacia nuestra familia y el cuidado que debemos tener de nosotros mismos. El valor de la autonomía en la vejez es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Esta autonomía nos permite envejecer de forma digna, preservando lo que nos hace únicos y satisfechos con nuestras vidas. Cuando optamos por la independencia, estamos decidiendo vivir plenamente, con la libertad que necesitamos para seguir aprendiendo, creciendo y, sobre todo, para ser realmente quienes somos. Este es el mejor regalo que podemos dejar a nuestros hijos. Un claro ejemplo de una vida vivida con intensidad y propósito, llena de significado y amor propio. Ahora que has tenido la oportunidad de conocer la historia de Lea y reflexionar sobre los retos y las ventajas que conlleva la búsqueda de autonomía en la vejez, es hora de que mires en tu interior y te hagas una pregunta muy importante. ¿Cómo te has ocupado de tus propias necesidades al tiempo que gestionabas las responsabilidades que tienes en relación con tu familia? ¿Te has dado la oportunidad de vivir según tus propios deseos y necesidades sin perderte en tus obligaciones diarias?
La decisión de Lea fue un acto de valentía y determinación para recuperar su felicidad y bienestar emocional. Un verdadero ejemplo a seguir. ¿Qué cambios podrías implementar en tu vida para que tu camino también sea pleno, gratificante y satisfactorio? Creo que es esencial que reflexiones sobre tu propia experiencia y analices las decisiones que has tomado hasta ahora. Este puede ser el momento ideal para iniciar un diálogo sincero con tus hijos, compartir con ellos las emociones que sientes y ajustar los límites para promover una relación más sana y armoniosa entre todos los miembros de la familia. Tenga en cuenta que su bienestar no solo es relevante para usted, también sirve de modelo y fuente de inspiración para todos los que le rodean. Si este contenido te ha impactado de alguna manera, te animo a que compartas este vídeo con amigos y familiares que puedan beneficiarse de esta información. Juntos podemos iniciar una conversación profunda y significativa sobre la importancia de la autonomía y la búsqueda de una vida equilibrada en la vejez. Como dijo Kohn, una vida no vivida es una enfermedad del alma. Comprometámonos a vivir con propósito, valentía y la convicción de que atender nuestras propias necesidades es fundamental para poder cuidar adecuadamente de nuestros seres queridos. Difunde esta idea y ayuda a expandir la comprensión de que la verdadera felicidad comienza cuando aprendemos a valorar nuestro propio camino. Espero volver a verte en el próximo video.